Marta del Castillo fue una niña buscada por sus padres tras estar un año casados. Según su madre, la infancia de Marta fue sumamente feliz, rodeada de sus amigos y familia y con mucho amor. Su tío la definió como una niña completamente dulce y cariñosa. No solo fue la primera hija del matrimonio de los del Castillo, sino que también fue la primera sobrina y nieta de la familia. Su abuelo dijo que Marta fue maravillosa con él, considerándola como lo mejor que tuvo en toda su vida. Su familia entera la recuerda desde el corazón, atesorando cada uno de los recuerdos y momentos que han vivido juntos. Dicen entre lágrimas que esos momentos son el mejor legado que Marta les dejó. Marta del Castillo Casanueva era una joven española de 17 años originaria de Sevilla. El día 24 de enero de 2009, Marta le pidió permiso a su madre para salir a aclarar asuntos con su exnovio Miguel Carcaño, el cual la recogió en la puerta con su moto alrededor de las 5:30 de la tarde. Con el paso de las horas, los padres empezaron a preocuparse porque Marta no solo no había vuelto, sino que no atendía las llamadas que ellos le efectuaban a su teléfono celular. Al no recibir respuesta alguna, la madre se pone en contacto con el resto de los amigos de Marta, los cuales solo sabían que Marta estaba con Miguel. La madre se pone en contacto con Samuel, íntimo amigo de Miguel, a las 23:45 y este le dice que Miguel ha dejado en casa a Marta a las 24 horas. Los padres de Marta se perturbaron, dado que aún no era esa hora. Nuevamente, se ponen en comunicación con el grupo de amigos de Marta, los cuales deciden salir con sus padres en diversos autos para buscarla por toda Sevilla. A la 1:45 de la madrugada, el grupo se acerca a la casa de Miguel en León 13. Como la búsqueda fue infructuosa, tanto por la ciudad como en la casa de Miguel y en diversos hospitales, el padre de Marta decide ir a la policía y denunciar la desaparición de su hija cerca de las 2:10 de la madrugada. 4 horas más tarde, y sin que la policía haya actuado, se hace una ampliación de la denuncia de desaparición en donde dejan en constancia los datos de Miguel referentes a su edad, nombre, lugar de residencia y los diversos números de celular que Carcaño solía usar. A las 13:30 horas del 25 de enero, 11 horas después de la primera, se hace una tercera denuncia. La policía no comenzó su accionar de búsqueda hasta pasadas 17 horas desde la primera denuncia realizada por el padre de Marta. En los días posteriores a la desaparición, la policía decidió tomar declaración a familiares y amigos de Marta, teniendo lugar la primera rueda de prensa el 27 de enero de 2009, mientras su familia iniciaba una campaña para encontrarla sana y salva. Al poco tiempo, se recibieron llamadas que afirmaban haber visto a Marta en Jerez de la Frontera y en Cádiz, al tiempo que se iniciaron movilizaciones por la red social Twenty y se convocaron a diversas manifestaciones.
El 29 de enero de 2009, el juez decretó el secreto de las actuaciones. El caso ya era de sobra conocido en todas partes del país y los sevillanos se unieron en una multitudinaria concentración en la ciudad bajo el lema Todos somos Marta. A los pocos días, el 7 de febrero, se organizó una manifestación que reunió a unas 3.000 personas, las cuales demandaron una mayor investigación del caso. El 13 de febrero detienen a Miguel Carcaño y a otras 5 personas más, todas ellas supuestamente relacionadas con la desaparición de Marta. El 14 de febrero, el exnovio de Marta, Miguel Carcaño Delgado, de 19 años, confesó el asesinato y dijo que el cadáver lo habían arrojado al río Guadalquivir. Junto a Miguel Carcaño fue detenido Samuel Benítez Pérez como presunto cómplice al haber colaborado para deshacerse del cadáver de Marta, ya que Miguel dijo que él y Samuel llevaron el cadáver de Marta en moto hasta el puente que está sobre el río. Junto a ellos dos, también se detuvo a un amigo de Samuel y Miguel llamado Javier García Marín, alias El Cuco, de 15 años de edad. Un tiempo después, también fue arrestado el medio hermano de Miguel, Francisco Javier Delgado Moreno. Otra imputación importante fue la realizada contra la novia de Miguel, María García Mendaro. Miguel Carcaño confesó el crimen, aunque en un primer momento hizo un cambio en su declaración, señalando a El Cuco como el autor material y modificando así su versión de lo sucedido, afirmando que ambos trataron de abusar sexualmente de Marta, la amenazaron con una navaja, El Cuco estranguló a Marta y que se deshicieron del cadáver tirándolo en un contenedor de basura. El 22 de noviembre de 2011, y después de mucho trabajo, la policía científica confirmó que había sangre de Marta en una campera de Miguel Carcaño. Además, en un rollo de cinta de papel se encontró una mezcla del perfil genético de Miguel y de María García, mientras que en un cable había ADN de Francisco Javier Delgado y de María García. Este cable habría sido supuestamente usado para estrangular a Marta. Cabe recordar que María García mencionó en sus declaraciones al juez que solo pisó el lugar del crimen en la madrugada con objeto de estudiar y no se percató de nada raro. Para el 17 de octubre de 2011, y con finalización prevista para finales de noviembre, después de casi 3 años del hecho, se dieron los primeros juicios con un gran despliegue policial para que la Fiscalía asignase los años de prisión para Carcaño, Benítez, Francisco Javier Delgado y su novia. En calidad de testigos acudieron 90 personas, hubo 15 peritos y se contó con la ayuda de 30.000 escuchas telefónicas, fotografías, ADN hallado por la policía científica, objetos encontrados como navaja y demás elementos de prueba. El 8 de noviembre de 2011, muchos medios de prensa anunciaron una posible nueva línea de investigación abierta por la policía, que dejaría casi resuelto el crimen y que podría paralizar el juicio, ya que incorporaría datos más esclarecedores, aunque no se referirían al paradero del cadáver. Efectivamente, unos días después, la Fiscalía anuncia la apertura de una nueva línea de investigación con los datos de que un nuevo testigo afirmó haber llevado a Francisco Javier Delgado a León 13. Cuando declararon los padres de Marta, mencionaron lo que todo esto les estaba causando: bajas laborales, medicaciones, dolores mentales, depresiones y mal estado de sus otras 2 hijas en los estudios. El 18 de marzo de 2014, las autoridades hallaron restos óseos en una escombrera situada entre Camas y Sevilla, pero no pertenecían a Marta. El 25 de febrero de 2017,
5 años después de ser condenado, el padre de Marta, Antonio del Castillo, se entrevistó con el asesino de su hija. En su encuentro, en el centro penitenciario de Herrera de la Mancha, Antonio aseguró que Miguel le indicó que el cuerpo de Marta estaba enterrado en una carretera secundaria cerca de La Algaba y que fue su hermano, Francisco Javier Delgado, quien lo ocultó allí. Al ir la policía, nada se encontró. El 19 de febrero de 2019, el Cuco y su madre fueron procesados por falso testimonio a raíz de unas conversaciones publicadas por un medio de prensa en las que los padres admiten que mintieron en sus declaraciones. El 10 de febrero de 2020, el caso da un nuevo giro después de que los padres de Marta presentasen pruebas de que su hija fue asesinada para ocultar una estafa hipotecaria. Según la información recopilada por un periodista, en 2009 los hermanos acusados debían hacer frente a la hipoteca por 49.000 euros por la casa que heredaron de su madre. Miguel pidió un crédito al banco por el valor de 108.000 euros para poder hacerse cargo de la casa y de paso pagar a su hermano a cambio de que éste le vendiera su parte del inmueble. No obstante, su hermano sabía que no le concederían ese préstamo por la inestabilidad de Miguel en el plano profesional, por lo que decidió falsear unas nóminas y su vida laboral y finalmente le concedieron la hipoteca. Esta situación y los problemas económicos que surgieron después entre los dos hermanos dieron lugar a una de las 1000 versiones con las que el asesino, confeso, trató de exculparse. El 14 de febrero de 2020, en el día de San Valentín, un juez reabrió el caso de Marta del Castillo, aunque más tarde, la Fiscalía de Sevilla acabó solicitando al juez que se archivase la causa al no considerar que la supuesta pelea entre los hermanos sospechosos tuviera algo que ver con el asesinato de Marta. Según el Ministerio Público, Miguel sí cometió un delito de estafa y falsedad documental para la hipoteca, pero lo que no ha quedado todavía demostrado es que haya alguna vinculación entre eso y el asesinato de Marta. El 25 de marzo de 2020, el juez encargado del caso consultó a la policía sobre si existe la posibilidad de que se clone el teléfono del asesino, ya que gracias a una nueva técnica de geolocalización se podría determinar la ubicación y los pasos que dio el condenado la noche del crimen, lo que a los ojos de los investigadores y de los padres de Marta podría aportar alguna pista de dónde está el cuerpo de su hija. El 24 de marzo de 2011, el juez dio a conocer la sentencia. El Cuco quedó absuelto de los delitos de los que se lo acusaban, pero sí lo condenaron por encubrimiento, debiendo estar 3 años ingresado en un centro de menores. El 13 de enero de 2012 se cerró el caso con la condena de Miguel Carcaño a 20 años de prisión por delito de asesinato, pero no por el de violación. Los cómplices quedaron libres de todo cargo. El 6 de febrero de 2012, el Tribunal Supremo revisó la sentencia contra Miguel y elevó la condena a 21 años y 11 meses de cárcel al considerar que era culpable de un delito contra la integridad moral de los padres de Marta, y ordenó dictar una nueva sentencia contra Benítez, que tiempo después fue absuelto de nuevo. El 5 de marzo de 2013, el Cuco cumplió su condena y quedó libre, pero sujeto a 13 meses de libertad vigilada. Nunca, hasta el día de hoy, ha revelado lo que realmente ocurrió aquella noche de enero. Desde que fue detenido, ha llegado a dar distintas versiones del crimen, pero todas ellas con una única intención: no revelar el lugar en el que ocultó el cuerpo de Marta. Si bien la primera vez indicó a la policía
que arrojó el cadáver al río, una vez que lo ingresaron en prisión preventiva, confesó que no lo había ocultado allí, sino que lo dejó en un contenedor, para después volver a cambiar de opinión y asegurar que él no hizo nada, y que quien mató a Marta fue el cuco. Poco después, en unas conversaciones intervenidas que mantuvo con su ex abogada, Miguel aseguró estar preocupado cuando se enteró de que en el vertedero no encontraron el cuerpo de Marta, y entonces continuó con el reparto de culpas. Si el cuerpo de Marta no estaba ahí, fue porque sus compañeros lo cambiaron de lugar. En estas mismas conversaciones, llegó a decir a su abogada que él hizo la primera confesión por presión policial. Cuando cumplió un mes de prisión preventiva, Miguel admitió que sí violó a Marta y alegó que lo confesó porque había un momento en que no podía con esa carga. En ese mismo mes trató de suicidarse en su propia celda de la prisión de Morón de la Frontera en Sevilla, pero otros presos llegaron a tiempo. En esos momentos, de nuevo, cambió la versión, y solo cuando la querella pidió condenarlo por asesinato y violación, volvió al primer testimonio y aseguró que no la había agredido sexualmente y que Marta murió tras golpearla con un cenicero. Sin embargo, en este caso, las palabras no se las lleva el viento. Miguel hizo una declaración que los investigadores no pudieron obviar. En abril de 2010, el juez instructor del caso le imputó 2 delitos, uno de ellos como partícipe necesario y el otro de asesinato. En un auto de 50 folios, el juez dejó reflejado lo que, de acuerdo con los resultados de la investigación, ocurrió el 24 de enero. Según lo relatado en el escrito, aquella noche se encontraron Marta, Miguel y el cuco en León 13, donde los chicos bebieron alcohol y consumieron hachís. En un momento dado, Marta rechazó un beso de Miguel y este se puso muy agresivo hasta el punto de agredir de un puñetazo a su expareja. Después, tanto Miguel como el cuco llevaron a Marta al dormitorio y la desnudaron. Le introdujeron a la fuerza un calcetín en la boca para que no gritase y fue violada primero por Miguel y después por el cuco, siendo amenazada por este con una navaja. A continuación, la amordazaron con cinta y la estrangularon con un cable. Para comprobar que finalmente estaba muerta, usaron un tensiómetro. De acuerdo con el escrito, transportaron el cuerpo de Marta en el coche de la madre del cuco cerca de las 2 de la madrugada con la colaboración de su amigo Samuel Benítez. A los ojos del juez, este no fue el único cómplice, ya que también pidieron ayuda al medio hermano de Miguel, Francisco, para envolver el cuerpo de Marta, el cual sacaron en una silla de ruedas para después limpiar la casa y así eliminar cualquier prueba. Los policías que registraron en su momento el domicilio de Miguel declararon en el juicio que en su casa encontraron restos biológicos de Marta en varias zonas de la casa. Durante el juicio que se celebró en la audiencia de Sevilla, Miguel no sorprendió al volver a negar que violara a su exnovia y aseguró ante el juez que fueron el cuco y su amigo Samuel quienes escondieron el cuerpo y que él no sabía dónde estaba, aunque sí admitió que fue él quien la mató accidentalmente con un cenicero tras una pelea originada, según él, porque Marta quería volver con él. Después, de acuerdo con el relato de Miguel, llegaron sus 2 amigos, el cuco y Samuel, y se deshicieron del cuerpo mientras él limpiaba las pruebas, una versión que ha seguido manteniendo hasta ahora. Si supiera de verdad dónde está el cuerpo, lo diría, concluyó Miguel en la última sesión del juicio, antes de pedir perdón a la familia de Marta.
Por su parte, Samuel Benítez en un principio sí admitió haber ayudado a Miguel a deshacerse del cuerpo, aunque luego, en el juicio, desechó esta idea y aseguró que no estuvo en esa casa y que tampoco lo llamaron para que acudiera, porque pasó toda la noche en la barriada de Montequinto de Dos Hermanas. Finalmente, Miguel fue condenado a 20 años de cárcel solo por asesinato al no quedar probado que Marta fuera agredida sexualmente. Según la sentencia, aquel día sobre las 20:40 horas de la noche, Marta se encontraba en el piso de Miguel y en un momento dado ambos discutieron por la relación sentimental que mantuvieron. Entonces, Miguel tomó un cenicero de cristal y la golpeó con él en la zona izquierda de la sien, lo que provocó que Marta cayera al suelo, justo debajo del escritorio de su dormitorio. Murió en el momento, pero para asegurarse, Miguel usó un tensiómetro y tras comprobar que ya no respiraba, tiró el cenicero a la cama. En ese contexto, llegó a su casa el Cuco, con quien había quedado antes, y ambos decidieron qué hacer, por lo que colocaron el cuerpo en una silla de ruedas y de ahí lo trasladaron al coche de la madre del Cuco cerca de las 22:15. Según el tribunal, tras limpiar su casa y deshacerse del cuerpo, Miguel fue a casa de su entonces novia para aparentar normalidad y luego, cerca de la 1 de la madrugada, regresó a su casa. No fue hasta 2013 cuando Miguel volvió a dar otra versión en sus declaraciones y señaló a su hermano, aunque el juez archivó estas acusaciones. Ese testimonio que dio Miguel hacía referencia a la delicada situación económica en la que se encontraban los dos hermanos. En esta versión, Miguel relató que aquel 24 de enero, cuando Marta y él llegaron a su casa, Francisco Javier se encontraba allí y los dos se pusieron a discutir por la irresponsabilidad de Miguel al haber gastado supuestamente gran parte del dinero que les quedaba. La pelea se volvió violenta y cuando Francisco comenzó a golpearlo, Marta se interpuso entre ambos para poner fin a la pelea y Francisco acabó con su vida. Tiempo después, se demostró que él decía la verdad con respecto a su situación económica. El resto de la historia aún no ha sido corroborado. Al día de hoy, Miguel Carcaño, único asesino confeso de Marta del Castillo, sigue cumpliendo condena. El cuerpo de Marta jamás fue encontrado.